Hola, buenos días, bienvenidos a Foro TNH, gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. Importantes informaciones se generan tanto en el plano nacional como internacional. Ha temblado en el occidente del país antes de la medianoche de ayer. Los daños hasta el momento se están contabilizando por parte de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, y es que en los últimos días son 3 veces ya las que se han tenido los registros de acuerdo a Copeco sobre los movimientos telúricos que están azotando a nuestro país. Mientras tanto, nosotros en el Foro de Televisión Nacional de Honduras hoy estaremos hablando de un importante tema. ¿Sabía usted que el próximo 17 de marzo es el Día del Historiador? Y es que mediante decreto legislativo número 208-2013 con fecha 5 de noviembre, se decretó que el 17 de marzo sea el Día del Historiador hondureño, específicamente a esos personajes, a esas personalidades que se encargan de recopilar, de recoger toda esa información que en este momento es presente, pero que con el paso de los años será o formará parte del pasado, y todo esto lo trae la historia, se encarga de recoger todo esto. Importante sobre la ley que estará, o sobre los archivos, es importante el hecho de que se proteja todo lo de lo antepasado, como lo decía, lo que es presente en el momento, pero que con el transcurrir del tiempo se convierte en el pasado. También estaremos hablando sobre la realización del primer Congreso de Historia Regional, que tendrá como sede la ciudad de Tegucigalpa, de Ciguatepeque específicamente. No será Tegucigalpa, en la ciudad de Ciguatepeque, el próximo 16 y 17 de marzo. ¿Quién mejor para hablarnos sobre ese tema? Que nos acompaña desde la ciudad de Ciguatepeque, Walter Enrique Ulloa, organizador de este evento. Un placer, un gusto. ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Bienvenido a la capital de la República. Bueno, muchas gracias. Es importante realmente divulgar este proceso del marco de la actividad, y es que la Asociación de Historiadores le presentó una iniciativa al diputado Donaldo Reyes Avelar en su momento, para que él fuera, en calidad de que tiene iniciativa, presentara este proyecto. Por lo tanto, se acordó que el 17 de marzo de cada año, en el marco del aniversario del nacimiento del padre Antonio R. Vallejo, con su nombre completo era Ramón Antonio Vallejo Bustillo, se decretara el Día del Historiador, que por su trabajo arduo que hizo a la reforma liberal, realmente se le ha reconocido como el padre de la historia en Honduras. Claro, esto es importante, el hecho de formar parte y tomar en cuenta, en consideración a los académicos, a esta parte, a estos personajes que se encargan de recoger todo lo que sucede en el presente y que forma parte del legado para el futuro. Bueno, realmente la carrera de historia tiene 40 años de estar realmente en función en la Universidad Autónoma, pero nosotros hemos planteado, y hay teorías, que la historia se construye desde la microhistoria, desde la historia de las biografías de las familias, por los apellidos, de la historia de un barrio o de una aldea. Ahí también la construcción de las monografías que se han ido realizando a nivel de los municipios, la historia de los partidos, y de toda esa información viene a lo que es la parte de la historia nacional. Realmente el papel del historiador es un papel de un trabajo muy lento, de un trabajo de mucho tiempo de investigación, para poder hacer aportes a la comunidad. Y dentro de esto yo le puedo decir que no todos los 298 municipios del país tienen un libro sobre historia local. Se han registrado a este momento, documentado, solo 100 municipios de Honduras. Digamos que hay un reto de 198 municipios del país que no tienen un documento que les permita registrar, por ejemplo, las partes de los ríos, los cerros, quiénes fueron las primeras familias que llegaron a los asentamientos, en qué año se fundaron. Pero el padre de Vallejo dejó un legado, y es que él
por haber sido en su origen él fue sacerdote, estudió, su primera instancia era sacerdote, le permitió con la relación que él tenía con toda la información que había de la colonia y todo lo que había quedado registrado, publicar un documento que se llama el Anuario Estadístico de 1889. Para ese momento de 1889, el padre Vallejo publica los departamentos del país y en qué fecha se fueron ¿cómo se llama?, creando cada uno de ellos. Y en ese contexto, realmente él deja todas las leyes agrarias, por ejemplo, en un solo libro, sobre todo lo que era el registro de tierras, para la aplicación de los tribunales de derecho. Entonces el cura hace un papel protagónico y en esa parte entonces a nivel de los pueblos se vuelve una necesidad que se reconozca el Día del Historiador, que originalmente era el Día del Archivista. El Día del Historiador, para poder reconocer esa labor que en cada uno de los pueblos realizan, que muchas veces lo han hecho los profesores con el trabajo que han ido investigando a nivel de las comunidades. El señor Antonio Ramón Vallejo, que nosotros veíamos unas imágenes en ese momento, sí. Tenía mucha actividad, aparte fue periodista, también abogado, presbítero, filósofo, o sea, deja un gran legado para la futura generación. Realmente en la reforma liberal solo aparecen Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, ¿va? Y Ramón Rosa como el hombre que le entrega al presidente los documentos para que lo ejecute. Cuando se traslada a la capital en 1880 de Comayagua a Tegucigalpa, que lo hacen de manera provisional, ¿va? Todavía no había una formalidad del traslado oficial, ¿va? Autoriza el presidente Soto, autoriza al padre Vallejo que traslade todos los documentos de Comayagua a Tegucigalpa. Y allí en Comayagua se genera un problema serio, porque lo que piensan que está sacando de la iglesia catedral y del archivo eclesiástico, que era donde estaba realmente toda la documentación, era las joyas de la iglesia, ¿va? Y el hombre casi lo linchan o sea, tuvo problemas durante, claro. durante ese traspaso, licenciado. Hay un registro de Mario Felipe Martínez Castillo que relata los documentos que se encontraron de las biografías, de los escritos, de lo que pasó en esos días. Hasta que él tuvo que abrir todas las mulas que venían con él, en los sacos traía los libros, traía documentos sueltos, abrir para que viera la gente como allá, que lo que estaba haciendo es trasladando todo el archivo de gobierno hacia Tegucigalpa, porque el presidente Marco Aurelio Soto y su ministro Ramón Rosa lo han nombrado para que organice el archivo y la Biblioteca Nacional, que se inaugura el 5 de agosto de 1980, aquí en Tegucigalpa. O sea, todo es importante, todo ese legado, toda esa participación dentro de la historia que nos deja el padre Vallejo. Bueno, lo que sí queda claro es que él juega un papel protagónico para lo que hoy tenemos como oportunidad de poder tener documentación de los pueblos. Miren, a nivel de los municipios, le voy a hablar, por ejemplo, de Miámbar, por darle un dato, o de la Trinidad, Comayagua. Ambos son municipios de Comayagua, del departamento de Comayagua. Originalmente, por ejemplo, el municipio que hoy conocemos como la Trinidad Comayagua se llamaba Trinidad de Cuevas. ¿En honor a quién? No, Trinidad de Cuevas. ¿Por qué? Porque en el río Muya, al frente de la Libertad, casi para la cabecera municipal, a unos 2 kilómetros, hay un cerro que tiene un montón de nichos. Son boquetes, ¿va? Ajá. Y por eso le ubicaron Trinidad de Cuevas. ¿Pero son cuevas en realidad o solo son nichos, pero sí hay cuevas. Sí hay algunas que no son tan largas, pero sí existen, ¿va? Entonces se ubicaba como Trinidad de Cuevas. Posteriormente le cambiaron Cuevas y le dejaron solo Trinidad de Comayagua, la Trinidad Comayagua. Entonces, pero hay municipios que para 1882 todavía no estaban registrados. ¿Y en el caso de Miámbar, que nos decía? Por ejemplo, en el caso de Miámbar, es un municipio fue aldea de Ciguatepeque, pero fue distrito de Ojos de Agua, La Libertad, y la sede era Miámbar. En algún momento del capítulo de la historia tuvo que haber sido independiente de Ciguatepeque, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí donde comienza y ver a dónde se encontrarían esos datos. ¿Sería en el Archivo Nacional o en el Archivo de Guatemala? ¿O había aquí el Archivo Sevilla, el Archivo de Indias? ¿Por qué? Porque para 1889 Cihuatepeque reconoce que Miámbar sea aldea, que sea, después de aldea sea municipio, ¿verdad? Se construye como municipio. Las actas de Cihuatepeque ya ahí está registrado que reconoce su independencia, nombra una corporación municipal y en 1989 también, 100 años después, Cihuatepeque desliga la aldea de Tablabea que se convierte en municipio, ¿verdad? Entonces, pero Miámbar fue distrito. ¿Qué significaba? Que ahí era el poder económico, ¿verdad? El poder político del municipio de Ojos de Agua y de La Libertad. Y eso está registrado. ¿Y dónde lo encuentra? Bueno, se va al capítulo del libro del Anuario Estadístico de 1989 del Padre Vallejo y hay un capítulo del departamento de Comayagua. Ya él es registrado porque había información de la colonia qué minerales había en cada uno de ellos. Entonces, cuando usted comienza a ver el tema de minas, no es un tema reciente, ¿va? Ya los españoles ellos lo habían registrado y él tuvo la oportunidad de poderlo ubicar en cada uno de los municipios. Y doña Carmen Fiallos, de paz descanse, hace el libro Los municipios de Honduras y muchos de los registros que están en el libro Los municipios de Honduras es realmente la información que estaba en el Anuario Estadístico de 1889 que registró el cura y que fue publicado en ese año y que la Universidad Autónoma lo publicó 100 años después. En el caso, los españoles eran muy ordenados, documentaban siempre todo. ¿A dónde iba a parar toda esta información? Bueno, una se registraba en la cabecera, en la sede de gobierno, porque en el momento hasta 1880 es Comayagua. El otro estaban registrados en Gracia, todo el tema de la audiencia de los confines, que es la parte jurídica, ¿va? Entonces, cuando uno comienza desde el punto de vista de ver el registro de la historia de los pueblos, tiene que irse a ver documentos que ya están publicados y ver qué información hay para poder tomar como referencia hacia acá. Porque el resto es en qué año, quién comenzó a hacer la gestión para el agua potable, el proyecto de electrificación, quién abrió la carretera. Y el tema de la carretera, por ejemplo, todo se da en función de la explotación de los bosques, ¿no? El dueño del aserradero abría la carretera para la aldea, construía la escuela, pero todo era en función de el mineral que había ahí, que son árboles, ¿no? Y eso generaba el tema, los curas, quiénes eran las personas relevantes. Entonces, todo eso comienza desde el punto de vista del registro histórico, que al final uno termina publicando un libro y que uno termina contando, ¿va? Alguna gente dice, un amigo mío dice, bueno, a la gente que escribe historia no hay que creerles mucho, ¿va? Porque mucho de eso también uno lo construye dentro del imaginario de lo que también la gente le cuenta, de lo que le contó el papá y lo que le contó el papá al papá, ¿va? Al final el bisabuelo al abuelo, el abuelo al hijo y el hijo al presente, ¿va? Es importante que los 298 municipios que tiene el país, que se encuentran en los 18 departamentos de nuestra querida Honduras, tengan esos registros, tengan esos antecedentes históricos que relate toda esa historia, todo lo que ha pasado desde previo a su fundación, incluso la fundación de estos. Mire, es una necesidad realmente. Es una necesidad porque pongamos el tema de la clase, por ejemplo, de cívica, que ahora ya no existe en el sistema educativo, pero sí está en la clase de historia en bachillerato. ¿Qué le puede dejar? Póngale 10 preguntas entre la clase de investigación al alumno. En la mayoría de los municipios del país no existen bibliotecas. El gobierno, a través del Ministerio de Educación, han desaparecido las bibliotecas escolares. Y entonces, ¿qué es lo que puede investigar? Se va entonces a buscar a la persona más anciana que le puede contar. Entonces, todo eso, parte que se cuenta, se comienza a construir, se publica y puede permitirle ya no ver 10 preguntas, hacer más, ¿va? ¿Quiénes eran las familias originarias? ¿De a dónde venían? Muchos, por ejemplo, el caso de Sico Paulaya o el caso de la UAM. ¿De dónde la gente? ¿Por qué realmente existe una ruta de Langue a Progreso? ¿Por qué? ¿Alguna vez ustedes han tenido la curiosidad de hacer esa pregunta? Porque cuando vino el tema de la reforma agraria, a través del decreto número 8, en el tiempo de los militares, mucha gente del sur las trasladaron completamente
para ir a poblar toda la zona del Bajo Aguán. Y se crearon, entonces, usted los encuentra allá trabajando, que ahora son finqueros, ganaderos, fruteros, naranjeros, etcétera, etcétera. Y mucha gente de esta zona viaja desde la ruta esta del sur hasta esta zona de allí y toman otra ruta que llega hasta Trujillo. Entonces, ¿cómo se registra? Bueno, que los apellidos que existen en la mayoría son de qué departamento, en qué año hicieron la migración o inmigración, a qué se dedicaban. Entonces, cosas como esas, porque al final, como muchos lugares en posición geográfica, son poblaciones cosmopolitas como Tegucigalpa, que todos dependemos de diferentes pueblos, y que venimos a buscar una oportunidad a Tegucigalpa de prosperar y que aquí hicimos nuestra vida y ya nos acostumbramos al ambiente, pero ya regresar al pueblo vamos en Navidad, Semana Santa o el Día de Muertos o el día del cumpleaños de la Feria del Santo allá del pueblo. Las tecnologías nos han apartado mucho de las bibliotecas, se ha apartado mucho también de la investigación. El estudiante del Millennium se encarga a través de los aparatos móviles, a través de las tablets, a través de las computadoras y de todas esas herramientas que nos permiten a nosotros poder acelerar. O sea, cuando me refiero a acelerar, o sea, encontrar la información más rápida, de manera más rápida. Pero muchas veces nos llevan al sitio equivocado, porque no precisamente todo lo que aparece en internet, o sea, es 100% real. Dependiendo el sitio que se busque, va a encontrar la confidencialidad. Entonces, las bibliotecas se mantienen olvidadas, muchas de estas, por los estudiantes. Y fíjese que se ha perdido ese, bueno, en nuestros tiempos, el hecho de coger un libro, ¿sí?, agarrar, comenzar a leer, se ha perdido el hábito, porque el joven prefiere muchas veces ir, si el libro, esa historia ha sido trasladada a la pantalla chica, sea la televisión, sea el cine, sí, muchas veces prefiere ver la película que tener ese sabor, sí, de disfrutar la lectura. Porque puede llevarnos lectura de un libro un mes, dependiendo del ánimo de la persona, de leer, porque no siempre la persona tiene ánimo de estar permanentemente buenas tardes dándole lectura a un texto. Usted ve 1 hora 25 minutos y el libro ya todo lo presentó en la película. Lo que sí es cierto es que el gobierno nacional, a través del Congreso, ha creado iniciativas que vienen a fortalecer. Lo que ha sucedido es que no ha habido aplicación sobre eso. Como dice, se crean muchas leyes y no se aplican. Una de ellas, en ese caso, en el gobierno de, creo que de Juan Orlando en el Congreso, estando en este gobierno pasado, sí, se aprobó un decreto sobre la lectura del libro. Ya dice cuál es el procedimiento para que se integre la Comisión Nacional de Lectura del Libro. Lo preside el ministro de Educación. Nosotros desde la Asociación de Historiadores mandamos una nota al ministro anterior, nunca tuvimos respuesta. Esperamos que el actual ministro Solís podamos tener una audiencia e integrar. ¿Quiénes lo hacen? La pedagógica, la Academia de la Sociedad Literaria y 2, 3, 4 aparatos administrativos de la Dirección de Arte y Cultura, porque ahí está una dirección de libros. Para comenzar desde los centros educativos el tema de la lectura. Nosotros en Ciguatepeque estamos trabajando un documento para una propuesta local para comenzar un proceso de lectura de libros. Desde ahí comenzar, y no importa que lleguen 3, 4, 5, alguien dice, mire, yo quiero tocar un tema X, bueno, hagamos las fotocopias, todos leamos y discutamos sobre el tema. Ir construyendo el pensamiento desde la lectura, porque al final el criterio se ha ido perdiendo, porque, como usted dice, lo más fácil, bueno, busca ahí en Wikipedia, hay X información. Sí, y son los sitios famosos, Wikipedia, Rincón del Vago, sí, entre otros. Ahora, ¿cómo la persona encuentra, se da cuenta que esa información que aparece ahí es la correcta? Ahora, ¿cómo Wikipedia se ha dado el tiempo de haber ido a investigar ese lugar de lo que aparece? Entonces, al final es copia de la copia, en el texto. En esa parte, los alcaldes, yo considero que los alcaldes deben darle importancia al tema cultural. Y mire, el tema, y esa es toda una aventura también en los pueblos, porque cuando uno comienza, por ejemplo, y se lo digo por mi propia experiencia, a trabajar con el tema de la publicación de un texto,
en primer lugar hay que ver qué relación tiene usted con el alcalde de turno y la relación con la secretaria o secretario municipal. Si no es del partido en el poder, no tiene acceso usted a los archivos. Porque los libros municipales son la primera fuente bibliográfica para ver qué pasó en esos gobiernos. De ahí la relación con el sacerdote de la parroquia. Si usted tampoco no es de simpatía del sacerdote, no tiene archivos eclesiásticos. ¿Documenta todo la iglesia? Sí. ¿Licenciado? Sí. Y lo otro es, ¿cuál es la relación con el registrador? Al final, si no pertenece a la iglesia y no está bien con el cura, no tiene acceso a eso. Si no es del partido en el poder, no tiene acceso ni al registro ni a los archivos municipales. Porque ahí está registrada la historia de los municipios, en los archivos municipales. ¿Por qué está ahí? Porque ahí es donde se legisla a nivel local. Ahí llega, antes por ejemplo, en los tiempos de su abuela y mi abuela, su papá y mi mamá, las personas las inscribían en el registro de la alcaldía. Ahí eran las actas de defunción, el tema de los ritos de nacimiento, hasta que se crea el Registro Nacional de las Personas y le entrega a las alcaldías todos los documentos al registro, que los tienen ellos. Entonces ahí uno comienza a ver, por ejemplo, póngale que usted quiere ver el archivo de los juzgados de paz, de los juzgados de policía. ¿Por qué los juzgados de policía? Porque ahí se registran todo lo que es moviente. De ahí se da cuenta usted quiénes eran los ganaderos de la época o de las X épocas del siglo pasado y el antepasado, de 19 y 18 y 20, en función de los municipios antiguos, quiénes eran los ganaderos de la zona, cómo se llamaban las haciendas, cuáles eran los fierros. Y eso es fundamental. ¿Verdad? Es fundamental en qué año se creó los cementerios, quién fue el primer enterrado, ¿verdad? Cuáles son los apellidos mayor sobresalientes. Antes se clasificaba a la gente en los pueblos primera, segunda y tercera categoría, en función de lo que usted tenía en ganado y en tierra, así era su estatus social, de primera clase, segunda clase y tercera clase. Y de la tercera para abajo ya no registraban a nadie. ¿Todo eso aparece en los...? Sí, claro, ahí usted encuentra en los libros de acta gente que en este año eran de primera clase y en el año anterior eran de tercera clase. Pero no pasaban de 3, ¿va? Pero esos 3 eran los importantes, ¿va? Eran en función de la productividad que tenían en caña, en ganadería, etcétera, etcétera. En el caso de Ciguatepeque, ¿cómo se enmarca toda esa historia? Mire, la primera persona que hace un trabajo en Ciguatepeque fue el profesor y doctor Rafael Pineda Ponce. Publicó un libro que se llama Datos para una monografía. Datos para una, digamos que deja abierto el momento, ¿va? Y después de eso comenzaron otras personas a escribir, don Leonio Mesa Recarte, el profesor Miguel Ángel Calderón Bonilla, don Joaquín Flores Paz, el profesor Daniel Aguilar Recarte sobre historia local, ¿va? Y el profesor Daniel Aguilar Recarte hace algo más interesante, hace, para mi criterio, una microhistoria, porque habla de un barrio de Ciguatepeque, ¿va? Y entre todo eso se ha ido construyendo. Fíjense que yo tengo 8 años de estar trabajando y investigando y un poco de lectura sobre el tema de Ciguatepeque. Ver fechas, un poco más documentado el tema, ¿verdad? Ciguatepeque no es un municipio, por ejemplo, con muchos datos históricos. No es cierto. ¿Por qué? El documento más antiguo que se ha encontrado en el Archivo Nacional es de 1828. Pocos años después de la independencia. Pocos años, estamos hablando de 7 años. Y amigos de la Asociación de Historiadores, que todos han trabajado en diferentes temas, por ejemplo, un profesor que yo espero ver la viuda de él en Ciguatepeque la otra semana, que llegue el evento, no se haya, ¿cómo le llama cuando usted ya desecha la información? ¿Compilado? Sí, él fue como unas 5 veces al archivo de Guatemala a buscar información de Yucarán. Y entonces él encontró muchos datos del Rosario Comayagua, por ejemplo, de Miámbar, de Taulabé. Ciguatepeque a esta fecha nunca tenía un consejo de ministros, por ejemplo. En el gobierno de José María Medina, Taulabé tuvo un consejo de ministros y se aprobó en ese consejo de ministros la siembra del café. Ese fue el acuerdo de ese consejo de ministros en Taulabé. Ciguatepeque a la fecha de hoy no tenía nada.
Si usted mira a Jesús de Toro, su vida política, social de Jesús de Toro es más relevante, con mayor riqueza que Ciguatepec, que ha tenido ministros, presidentes, etcétera, 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 ¿verdad? Gente que ha llegado a mejores posiciones políticas en diferentes gobiernos. Ciguatepec, los que han llegado, todos son fuera de Ciguatepec y no han sido muchos relevantes. Solo Juan de la Cruz Avelar Leiva, designado presidencial, diputado por muchos años. Juan Vicente Raudales, que fue miembro de la Corte Suprema del Tribunal Electoral en representante de la Corte. Aníbal Delgado Fiallo, que fue ministro de Lina, director del CURLA de San Pedro. Y usted deja de contar, ¿va? Y en esa parte usted puede ver que yo puedo tener una creencia muy personal, ¿va? Particular, es que Ciguatepeque, por ejemplo, hay un amigo que se llama José María, de los Valles de Quimistán de Santa Bárbara. Él ha estado trabajando un libro que se llama Los Senderos de la Colonia, que era eran las rutas, ¿va? No está Ciguatepeque en esa ruta, no está. ¿Era pueblo minero Ciguatepec? No. ¿Y cómo llega entonces a su fundación entonces? Llega entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el tema. El documento, otro documento que se ha encontrado en el archivo es de 1855, cuando el alcalde de ese año, que se instala la primera corporación municipal, ya de manera oficial, por algún decreto de José María Juan Lindo, del 12 de marzo de 1847, ya se integra la primera corporación municipal, y ahí para allá usted encuentra a quién pertenecía Ciguatepec. No encuentra a quién pertenecía. Entonces es ahí en ese tema, habla, por ejemplo, solicitándole al gobierno nacional que le dé información de quién es los ejidos de Ciguatepeque y del Rincón de Otoro. De quién son los ejidos de Ciguatepeque y Rincón de Otoro. Pero él menciona dos apellidos, que si es de la familia Zelaya o de la familia Rubí. Hasta esta fecha ni los amigos Mario Argueta ni otros que aquí han estado pendientes de este tema han encontrado la respuesta del gobierno. Lo que sí es cierto es que el primer título de tierra, desde la solicitud del año 1855, el primer título de tierra se entrega en 1861, que es el título San José de Ciguatepeque, que es la zona urbana de Ciguatepeque. ¿Y con el paso del tiempo se quitó el San José entonces? No, bueno, correcto. Cuando se crea el título de ciudad, el 8 de abril, el 9 de abril de 1926, ya desaparece San José y solo queda con Ciguatepeque. Pero originalmente su nombre es San José de Ciguatepeque. Qué importante conocer todas estas facetas históricas que han tenido, y cada uno, si nos pusiéramos a hablar de los 298 municipios del país, cada uno tiene una historia totalmente diferente y algo que contar. Pero bueno, hablemos de este primer encuentro, este primer congreso de historia que estará realizándose la próxima semana en la ciudad de Ciguatepec. El próximo fin de semana tenemos el día 16 y el día 17. Próximo el otro viernes y sábado. Viernes y sábado. Sí. Estarán ustedes desarrollando todo esto. ¿Cuál es la agenda? ¿Quiénes estarán participando? ¿Con qué propósito se hace esto? Y específicamente, ¿por qué Ciguatepeque, Walter? ¿Me lo contesta, por favor, después de la pausa? Tengo que ir a unos mensajes de momento. Vamos a una pausa nosotros en el Foro de Televisión Nacional de Honduras. No nos cambie, ya regresamos. Compartimos nuestra tierra, nuestros anhelos y nuestros sueños. Compartimos un pasado que hoy nos une. También compartimos la responsabilidad por mantener la paz y el progreso que tanto necesitamos. Tu voluntad apoyó a que el cambio continúe. Y con voluntad, juntos lo vamos a lograr. Unámonos todos y luchemos día a día hasta hacer de Honduras un país más grande, más justo, más equitativo. Una nueva Honduras de todos y para todos.
Toma leche hondureña. Un mensaje de Sí a la leche, Cale, FENAC, APROLECHE y el Gobierno de la República. A la 1:30 de la tarde se habla claro y directo. Un programa de análisis y opinión donde los temas se abordan con objetividad y responsabilidad. Se dicen las cosas tal y como son, sin rodeos, sin tapujos, por Radio y Televisión Nacional de Honduras. Claro y directo, de lunes a viernes de 1:30 a 4 de la tarde, a través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. Lunes, miércoles y viernes estamos de frente a Honduras para hablar de la actualidad del país y abordar temas de interés nacional con invitados que conocen a profundidad los temas expuestos. De frente a Honduras, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde y su repetición los lunes y miércoles de 10 a 11 de la noche. A través del canal que siempre está con usted, a la vanguardia e innovando. Orgullosos de lo nuestro, Televisión Nacional de Honduras. La comida hondureña conquista el gusto de nacionales y extranjeros, porque el sabor de Honduras es único y original. Si a usted le gusta la cocina, sintonícenos y aprenda a preparar ricos platillos. Sabor de Honduras, los sábados a las 12 del mediodía y su repetición los miércoles a las 9:30 de la noche por Televisión Nacional de Honduras, el canal de la familia hondureña. La leche materna es el mejor alimento para mi bebé, por eso no necesita agua, ni jugos, ni pepe, ni purés, solo leche materna. La leche materna le desarrolla el cerebro y lo protege de los virus y las bacterias. Para evitar las diarreas y las neumonías en los primeros 6 meses, dele solo pecho. Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño. Gobierno de la República, Estrategia Comunitaria Criando con Amor y UNICEF. Tome el control de su televisor y en punto de las 8 de la mañana, inicie desde temprano con el entusiasmo y la alegría que le transmiten los tempraneros de Tempranito. Tempranito, de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, por Televisión Nacional de Honduras, el canal de la familia hondureña. Gracias por continuar con nosotros. Foro TNH, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República, en este 8 de marzo del año 2018, justamente cuando hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres hondureñas en especial y también a todas las mujeres del mundo en este marco del Día Internacional de la Mujer, donde se recuerda y también es importante también conocer los derechos y los deberes, también los logros obtenidos y el papel fundamental de la mujer en la sociedad de nuestro país y también del mundo. Mientras tanto, en el Foro de Televisión Nacional de Honduras estamos hablando del primer Congreso de Historia Local en Honduras, que tendrá como sede la ciudad de Ciguatepeque, el altiplano de Ciguatepeque, ubicado en la carretera CA5, casi a la mitad entre Tegucigalpa, San Pedro Sula, más cerca para San Pedro Sula, y nos acompaña hoy el licenciado Walter Enrique Ulloa, organizador de este importante evento. ¿Ustedes tienen un promocional de este primer encuentro? Sí. Bueno, vamos a verlo antes entonces para que me comente cuál es la agenda que ustedes tienen planificada para esto. Veamos el promocional que nos tienen para este evento. Bueno, más adelante vamos a estarles poniendo el promocional. Este es uno de los que se realizó en el año 2014. Importante, hablemos del evento.
Bueno, una de las cosas que analizamos el año pasado es que estamos a las vísperas del bicentenario de la independencia de las provincias, porque Guatemala se independizó de España y después vino el acta de independencia y se ratificó el 28 de septiembre de 1821 en Comayagua. La independencia de Honduras es realmente el 28, que se realiza el acta en Comayagua de independencia. Tegucigalpa también hace su propia acta de independencia, León realiza su propia acta de independencia, El Salvador también igual, y Costa Rica también realiza su propio proceso. En ese tema, creemos que es importante y es oportuno analizar, revisar el tema de la historia desde la óptica local. Porque por décadas los historiadores hondureños consideramos que muy poco se ha explorado el tema del municipio como fuente de la microhistoria. Y en esa parte hay cómo ver el Estado-Nación, cómo desde esa óptica nos permite construir la microhistoria para la historia departamental, la historia regional y de ahí la construcción de la independencia. Entonces el propósito es promover en este primer congreso una estrategia que en primer lugar sea pedagógica. Hemos buscado personas que nos hablen en la mesa de investigación histórica de la educación, enseñanza, aprendizaje, para ir construyendo en estas vísperas que estamos del bicentenario de los 200 años para la celebración que se va a realizar en cada uno de los países. Y el presidente Juan Orlando Hernández el año pasado, el 14 de septiembre, nombró la comisión del bicentenario. Entonces, bueno, digamos, elaborando el plan de trabajo para el año 2018, ¿por qué no hacemos un congreso nosotros de historia local a donde toquemos temas que necesitamos? Por ejemplo, entonces ahí en esa línea hemos organizado 7 mesas de trabajo. Una es el tema de la mesa sobre el arte, la danza y la música. Por ejemplo, hablar de personajes que escribieron, publicaron sobre el tema de música, sobre la historia y los retos a nivel local, porque tenemos retos y desafíos a nivel local. Por ejemplo, un tema de los desafíos y tenemos que hacer gestión es seguirnos preparando, que el Instituto, por ejemplo, de Antropología e Historia vuelva a retomar el proyecto de los historiadores locales y seguir investigando quiénes están en los pueblos trabajando en esos temas y comenzar a formarlos, porque necesitamos formación desde la parte del conocimiento y de los académicos. Yo soy parte de esa escuela. Digamos, no podemos desconocer que ahí en la calle, en las casas, en los cementerios, ahí está la historia. Entonces, digamos, necesitamos eso. Entonces tenemos retos y desafíos, pero necesitamos a alguien que nos plantee hacia dónde ir con las nuevas tendencias que hay sobre el tema de la historia y los pensamientos que se han ido construyendo durante los últimos décadas. Y el otro tema es la identidad nacional. Mire, todos tenemos problemas de identidad. Nosotros desde los pueblos que salimos a las ciudades perdemos el contexto de identidad. Mucha gente no le dice que, por ejemplo, que es de la aldea Matapalo. No, yo soy de Cihuatepec o de Santa Cruz de Yojoa. Pero ¿por qué avergonzarse de sus orígenes? Bueno, esa es parte de esa investigación. ¿Por qué mejor no resaltar y decir, esta persona es el orgullo de correcto. X comunidad, aldea, caserío? Entonces, en esa parte necesitamos ver el tema de la identidad nacional, porque necesitamos el rescate de muchos temas. El otro es el tema de la historia de los procesos políticos. Realmente la sociedad no puede desligarse de su historia de la construcción partidaria y registrar los hechos que han sucedido. Ahorita, por ejemplo, lo que escriban historia a partir de este año y que no han publicado, no puede dejar de no registrar qué pasó en los últimos 8 o 10 años en cada uno de los municipios con las crisis políticas que han habido. Ahí hay protagonistas, personas
bien o mal, a favor o en contra, han estado en los procesos, hay que registrarlos. ¿Por qué? Porque esos hechos se vienen, hay un tiempo que se vuelven a repetir. El proceso de las elecciones de 1923, ¿por qué la guerra del 24? ¿Por qué la guerra del 24 cuando se lanza Celio Arias López, Policarpo Bonilla Vázquez y Tiburcio Carías Andino? Y terminó en la revolución del 24. ¿Cuántos muertos hubieron? Fueron personas las que construyeron. Pero ¿cuántos hubieron en los pueblos? ¿Por qué Vicente Tosta Carrasco llega a la presidencia en esos acuerdos de Mapala? Etcétera y etcétera. El otro es la valoración de los estudios desde la memoria local. Digamos, todos esos temas que se han publicado, cómo estudiarlos para construir un texto que podía ser desde la academia, desde los estudiantes de la carrera de historia, ir a Ciguatepeque, leer todo lo que se ha escrito de Ciguatepeque, y desde la carrera de historia, decir, señores, desde la academia, la historia que ha registrado en todos estos hechos, porque son diferentes cada uno, es el que se aproxima a ver el tema sin ver los antecedentes que se han realizado. Pero también el tema del tema de la educación, ¿en qué año se construye la primera escuela? Ciguatepeque, la primera escuela oficialmente es en 1913, la de varones, y la de niñas en 1915. ¿Y qué pasaba antes de todo eso? Iban a Comayagua, los que tenían dinero para mandar a sus hijos a Comayagua. O sea, por eso es a partir de ahí los altos grados de analfabetismo que se dan durante ese tiempo. Y a nivel de educación, ya después de quinto grado, para ir a estudiar los siguientes, para hacer, en 1955 se construye el instituto, se oficializa el Instituto Dr. Genaro Muñoz Hernández, que las primeras promociones eran profesores. Y hasta de la gente que tenía oportunidad la mandaban a Comayagua o a La Esperanza a estudiar. Comayagua o La Esperanza. Ya estaba el Instituto del Occidente funcionando. Entonces es necesario porque la historia de la historia de los procesos educativos, enseñanza-aprendizaje a nivel local y regional, no todos los pueblos han tenido centros educativos, no es cierto. Miámbar, por ejemplo, la Trinidad y muchos lugares tenían colegios semioficiales o privados completamente. ¿En qué año se oficializan? En el gobierno del doctor del gobierno de Carlos Flores, en un solo decreto se aprobaron un montón de instituciones. El caso de Tablabeba, tenía San José de Comayagua, por ejemplo, un instituto semioficial. La gente pagaba el 60% y el Estado les daba una beca de 40%. En ese decreto se oficializa y el Estado asume completamente el costo del mantenimiento y personal, etcétera, etcétera. El otro es, y el último, es la historia desde el mecanismo de la instancia de la participación social y ciudadana. Porque un tema es social y otro tema es ciudadano. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, por ejemplo, el movimiento obrero campesino. ¿Por qué el movimiento obrero campesino? Y ahí viene un tema importantísimo. Hoy el Día Internacional de la Mujer. El papel de la mujer en el proceso social a través de las luchas que hicieron las mujeres en Tegucigalpa con Amine San Juancito, la profesora Habitación Padilla Arias, Graciela García de Bográn, etcétera, etcétera, las hermanas Mía Bermúdez, mujeres que comenzaron desde la escuela de adultos nocturnas, ir trabajando los procesos a que se llega con el gobierno de don Julio Lozano a que el 25 es el Día de la Mujer y que tienen derecho al voto para el 57, para el 56. Cosas como esas son necesarias en el proceso de la construcción porque al par de la construcción ciudadana necesitamos ver, por ejemplo, personajes que de una u otra forma han influido en los pueblos fuertemente y muchos de esa gente que influía es gente que venía de afuera con más ilustración, con más conocimientos hacia los pueblos. Ciguatepeque, que es la sede de este primer congreso, no tiene esa ubicación de calles y avenidas por pura casualidad. ¿Cómo son formadas? Pero antes, permíteme, veamos el promocional que ustedes tienen, invitando a los historiadores para que participen en este primer congreso. Vamos a San José de Ciguatepeque los días 16 y 17 de marzo al primer Congreso Nacional de Historia Local para debatir de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Contaremos con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Lugar, Ciguatepeque, Honduras. Te invita la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras. Vamos a San José, Ciguatepeque, o sea, ahí está Sí, estamos rescatando el nombre original. el prefijo. Sí. El prefijo antes de San José, o sea, esa colita, ese nombre que identifica con el pasado. Las actuales generaciones, el tema de San José ya no lo conocen, entonces hay que rescatarlo, ¿va? Porque ese es el papel que uno realiza, ¿va? En ese papel nos quedábamos con el tema de su ubicación geográfica, Ciguatepeque. Ciguatepeque tiene una ubicación bendecida, ¿va? La gente que llega a construir esa ciudad con calles de norte a sur, de este y a oeste, con plazas, campos de fútbol que eran plazas comunitarias, no es una casualidad, realmente es porque allá por 1840 llega el primer migrante español a Ciguatepeque. Para 1870 llegan migrantes canadienses, posteriormente alemán, como los Rittenhouse, los Gabriel, los Gross, pero también personas que, de Honduras, que ya migran de otras ciudades. Mi tatarabuelo llegó como por 1846, 47 a Ciguatepeque. Su esposa era de Pespire y el señor era de Comayagua. Fue el tercer alcalde que hubo en el municipio. Entonces, cuando usted ve eso, mi abuela me cuenta que dice que cuando alguien, don Martín Rittenhouse, que era uno de los hombres muy pudientes, miraba que una casa estaba salida de la calle, de la vista del ojo de él, le mandaba la carreta, porque era todas de Bajaré, que la botaban, en construcción, hasta que le daban la línea. Y bueno, y quedó una calle ancha que no le quitaron expropiación de tierra a nadie, quedó, la dejaron, que es la entrada hasta donde está la Católica. El tema de la 21, entonces usted mira, y las calles todas corresponden a 100 varas cuadradas. Las calles son derechas. Entonces, hubo una urbanización. Cuando usted ubica eso, mira Sevilla, España, pero también mira Heredia, Costa Rica. ¿Pero de dónde venían los Rittenhouse? De Zaragoza, España. Los Vázquez. ¿De dónde venían los Rittenhouse? Del Canadá. ¿De dónde llegaban los Gross? De Alemania. Entonces, claro, venían de otro mundo, el mismo mundo, pero en una época más avanzada, ¿verdad? Y llevan una comunidad con una planicie, ¿verdad?, que se dan cuenta que existe para ordenarla, ¿verdad? Y es lo que tenemos ahora. Allá en un acta de la Corporación Municipal de Salvador Vázquez Toro como alcalde, que fue su último gobierno, fue un gobierno como de 8 años diferentes, hace un reconocimiento a don Martín Rittenhouse, a don Martín K. Rittenhouse, a don José Gross Riedel, a don Trino Fonseca, Trinidad F. Molina, que era el papá de mi abuelita, y al padre Vélez por el trazo de la ciudad y las plazas públicas. Ahí está registrado, ¿va? Da un antecedente quiénes son los pensadores sobre el tema de ese ornato casi perfecto sobre la zona urbana de Ciguatepeque. ¿Cómo participar? Porque estamos ya casi al cierre del foro. ¿Cómo participar en este importante evento? ¿Hay apertura? ¿Cómo se estarán realizando las inscripciones para participar en este importante evento los días 16 y 17 de marzo, este primer congreso de la historia local? Mire, el evento es completamente libre. ¿Es abierto? Es abierto. Ya hay por ejemplo, va a venir a Ciguatepeque el presidente de la Comisión de Arte y Cultura de la Asamblea de El Salvador, el doctor David Humberto Trejo Padilla. Él va a hablar sobre Ciudad Barrios, es un municipio de San Miguel. También nos ha confirmado Pedro Díaz Girón de Chinandega, Nicaragua, la asistencia a este evento. También personas de Honduras, personas de diferentes regiones. Va a estar el padre Fausto Milla presentando un libro que se llama Fausto Milla. Personas que van a hablar sobre el tema del arte rupestre, van a hablar sobre el tema del arte y la música. Y hay personas, el día 10 a las 12 de la noche
cierra el tema de inscripción de ponencias. Y las ponencias van a ser en centros educativos, las universidades, ya la Católica, va a haber un espacio de la Católica, la UTH, en el tema del bosque, la historia del bosque en la región central, estamos haciendo unas gestiones para dar una ponencia en la Universidad de Nacifor y algunos centros educativos. En la noche vamos a realizar un recital de música de guitarra, que puede ser instrumental o interpretada, de 45 minutos, un tiempo pedagógico, un recital de guitarra. El siguiente día va a haber un cabildo abierto para jóvenes en Ciguatepeque, porque bueno, también la juventud necesita en el capítulo o en la mesa sobre el tema de la historia y la identidad de los mecanismos, distancia de participación. Se va a realizar ese evento. Hay diferentes momentos en diferentes espacios que permitirá hacer la participación. Por ejemplo, en la biblioteca municipal, a partir de las 9 de la mañana, se va a hablar de doña Olimpia Varela y Varela, que hay un premio aquí en Tegucigalpa nacional sobre doña Olimpia Varela y Varela. Va a ir una miembro de la junta directiva a hablar sobre doña Olimpia. Y ahí nuestra obligación es tener mínimo 25 o 30 mujeres que escuchen, que son mujeres políticas, empresarias y otras, de un personaje como doña Olimpia. ¿Por qué no ver en Ciguatepeque también una doña Olimpia con otro nombre que hay que rescatarla, que esté viva o que ya esté descansando en la eternidad? Entonces es importante porque no es imitar, no, es realmente ver ejemplos y rescatar la memoria histórica, porque esos personajes son los que construyeron nuestra historia y nosotros tenemos que seguir ratificándola a medida de las investigaciones que vamos realizando en los procesos de cada uno de los 298 municipios del país. Hemos llegado al final del foro. ¿La invitación final de esta comparecencia? Bueno, la invitación es que el evento son públicos. Mi número de teléfono es 99632229. Le hemos solicitado a la gerencia, hace unos días mandamos una nota para que nos ayuden con la campaña, porque este medio de uno y la radio tienen una cobertura nacional, tienen muy buena programación y realmente necesitamos promocionarlo, porque seguro que de una u otra forma va a permitir que las personas asistan a Ciguatepeque, que su nombre es San José de Ciguatepeque, les espera con los brazos abiertos en este primer Congreso de Historia Local. Bueno, un placer, un gusto. Gracias a usted, licenciado Leonel, porque nos ha apoyado en dos temas interesantes. El primer simposio de escultura en piedra, que fue, claro, un importante evento, muy bueno, el por inicio cierto. Y el final. Sí, porque vimos las dos facetas, el hecho de las rocas ahí, aquellos peñascos, que nunca creí que le iban a dar toda esta forma, y después vimos los resultados. Y aspiramos nosotros muy que importante. Este año se construya el Museo de Escultura a cielo abierto. Que esa es otra de las metas de su parte. ¿Y cómo avanzan con el...? Bueno, ahí estamos acercándonos con el alcalde, con el ingeniero Juan Carlos. Bueno, me lo saluda de paso. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Haremos todo lo posible por apoyarlos en esta cobertura, en este importante evento. Y Televisión Nacional de Honduras siempre apoyándoles a ustedes. Muchas gracias. Esto. Éxitos y bendiciones, Walter. Feliz retorno a Ciguatepeque. Llegamos al final del foro aquí en Televisión Nacional de Honduras. Agradeciéndoles, como siempre, su fiel sintonía, invitándonos para que nos sintonice mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Feliz día para todos. Que Dios le bendiga siempre. Vamos a San José de Ciguatepeque los días 16 y 17 de marzo al primer Congreso Nacional de Historia Local para debatir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Contaremos con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Lugar, Ciguatepeque, Honduras. Te invita la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras. A continuación, Tempranito, solo por Televisión